Muy buenos días, muchas bendiciones. Hemos llegado a nuestra porción semanal que lleva por nombre Chotín, que significado es jueces. Así que vamos a estar orando para que tener éxito en el estudio de nuestra Torah. Sea tu voluntad, oh Dios, que te apiades de cada uno de nosotros y haga que nuestro corazón se vuelva hacia el amor y el temor a tu nombre, hacia la constancia en el estudio de tu Torah. Quita delante de nosotros cualquier tipo de factores que nos impidan dedicarnos con constancia al estudio de tu Torah y dirige todos los factores de nuestras vidas para que le conduzcan al estudio de nuestras vidas, para que nos conduzcan al estudio de tu Torah. Pues tú escuchas la oración con misericordia. Bendito eres tú, eterno, que escucha las oraciones de tu pueblo. Amén. Y tenemos la porción Shotín, que está en el libro de Devarim, Deuteronomio, 16, 18, 21, 9. Y esta porción empieza diciendo: jueces y magistrados pondrás para ti en todas tus ciudades que Dios tu Señor te da, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Está diciendo algo aquí muy central en esta primera parte, al inicial. Jueces y magistrados pondrás para ti en todas tus ciudades y en tu tribu. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un gobernador, tiene alguien que está por encima de nosotros. El término de tus ciudades en hebreo es Sheareja, que significa literalmente portales. Cada ciudad es un portal. Y algo que me llama mucho la atención de esta parte, si lo llevamos a las 7 lámparas de la menorá que nosotros tenemos, que son nuestros 2 ojos, oídos, nariz, 6 y la boca, son 7 portales, son 7 ciudades, y cada una de ellas necesitan tener un guardián. Cada una de nuestras eh, ciudades, por así decirlo, necesitan tener este guardián ahí protector cubriéndonos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al no tener guardián, al no tener un freno, tal vez en nuestra boca, en lo que nosotros miramos, en lo que escuchamos y hasta en lo que nosotros percibimos con nuestro olfato, podemos cometer alguna falta. Así que es muy importante en este tiempo tener guardianes en estos portales. ¿Para qué? Para no transgredir y mirar o escuchar o hablar, pronunciar cosas que no tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque en este tiempo que nosotros estamos en este despertar, tenemos que tener una sutileza, por decirlo de esta manera, y mucho discernimiento para poder olfatear, oler, hablar, mirar, qué vamos a decir, cómo lo voy a mirar, cómo lo voy a manejar. ¿Por qué? Porque a través de las miradas, muchas veces la inclinación al mal se entra por nuestras miradas. Recuerden que nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Así que al leer esta lección de Chotín, vamos a pensar en ese de que el trabajo espiritual tal vez es fácil, y en realidad no es tan fácil el trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer. Solamente tenemos que sí ponernos. Y si tú dirías, ¿se haría fácil o no se haría fácil? ¿Entiendes? Pero va a depender de nosotros, va a depender de qué tanto nosotros busquemos al Creador, que solamente tenemos que ser simple, por decirlo de esta manera, con nuestro Creador y realizar nuestro trabajo espiritual de una manera práctica y sencilla. No es solamente leer la Torá, también tenemos que aplicar la Torá a nuestra vida. No es solamente es leer lo mismo, los mandamientos, sino es aplicárnoslo a nosotros y conocer lo mismo. Son 613.
entre los cuales hay positivo, hay negativo y hay vivos que son exclusivamente para el hombre, que la mujer no lo tiene que cumplir, pero están ahí si no vamos en esa parte de masculino y femenino, porque recordemos que todo tiene un secreto, y estoy hablando en esta área, en un nivel tal vez un poco literal. Así que en este tiempo, en esta orden que parece ser directa, ¿entiendes? Tenemos que saber cómo está nuestro trabajo, por qué tenemos ese deseo de hacer este trabajo espiritual y qué es lo que lo hace que sea difícil en este tiempo. Así que debemos de asumir nuestro compromiso y seguir las leyes espirituales que el Creador ha dejado instituidas, ¿verdad? O nos ha entregado mediante de nuestros ancestros. Así que son leyes espirituales que son específicas, donde la naturaleza humana determinará eh, que, qué beneficios va a obtener o qué clases de beneficio para sí mismo va a obtener. Así que es muy importante observar las leyes, ver qué difíciles son, si la misma reúnen si esta misma renuncia ocurren en la mayoría de nosotros en la actualidad o actualmente. Pero si nos ponemos en la posición de rey, entonces vamos a tener las cosas como un poco invertidas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo algo que tenemos que hacer, pero eso va a traer unos beneficios para nosotros como empleadores, por ponerlo de esta manera. Así que una vez que entendemos que todo tiene un propósito en la transformación espiritual y que es por nuestro bien hacer la obra del creador, es mucho más sencillo. Pero tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué podríamos darle al creador que él ya no tenga? Todo lo que el creador nos pide es para que nosotros podamos vivir con bienestar y felicidad. ¿Entiendes? ¿Y cómo se logra eso? Permaneciendo conectado a la luz, siguiendo sus preceptos de amar al prójimo como a ti mismo, tratando a los demás con dignidad, viendo al creador en cada cosa que hacemos y en cada persona que vemos, en cada individuo. Así que es importante que cada día escuchemos la lectura de la Biblia, que cada día conectemos con la Biblia, que podamos leerla, que cada día guardemos Chabaca semana tras semana y que podamos tener esa constante búsqueda espiritual. Porque el sol nos explica que hay demasiadas fuerzas negativas en el mundo y nosotros lo sabemos, y esas fuerzas negativas vienen a traer distracción, ¿entiendes? Nos distraen de la verdadera felicidad y la realización, haciéndonos creer algo ilusorio, algo que nosotros nada más vemos ilusoriamente, pensando que eso nos va a dar placer, pero le está dando placer momentáneamente. En cambio, la felicidad y el placer que el creador nos otorga es algo verdadero, no pasa tan fácil. Así que debemos de tener esto en cuenta en nuestro trabajo de transformación, en escuchar, en conectar con las escrituras, en conectar con el Shabbat, que no, el Shabbat nos ofrece esta recarga de baterías espirituales, ¿entiendes? Para que tengamos fuerza para superar las entidades negativas, ¿entiendes? En este mes, con esta porción de Chotín, nosotros conectamos con el mes de Elul, el mes de Virgo. Y para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro beneficio y transformación, es necesario que conozcamos acerca del poder particular que se presenta en cada mes, de cada energía que está surgiendo cada mes. Es necesario
yo diría que casi obligatorio que nosotros adquiriéramos ese beneficio. ¿Para qué? Para poder tener este crecimiento espiritual. No es que nosotros nos vamos a quedar conectados con la parte baja del astral, no, de esa astrología antigua, sino que vamos a poder elevar la conciencia a través del conocimiento y conectar con el alma que tiene en cada planeta. Entonces, eh, en Chotín sabemos que se lee bien en el Chabá de la bendición del nuevo mes de Lul, y también de otras oportunidades que se nos presenta. El Zohar explica que hay una ventana de oportunidad mucho más disponible en el mes de Elul. Y esta ventana no permite alcanzar la tecnología cabalística de Techubá. Techubá, que es el retorno, el regresar a casa, es regresar a la Hey. Y la letra Hey es la letra que tiene la vida, es regresar a la vida. Entonces, Techubá es cuando regresamos espiritualmente a nuestro pasado para reflexionar sobre los errores previos que hemos cometido. Al fin de que podamos limpiar nuestras acciones negativas anteriores y de este modo reprogramar nuestro futuro. En efecto, vamos a poder entender que el único motivo por el cual existe el mes de luz es para darnos esta oportunidad. No porque luz sea el mes antes de Rosh Hashanah, ¿entiende? Que es un periodo en el cual preparamos nuestras vasijas para la luz que vamos a recibir por 365 días más. Es una vuelta al sol nuevamente, por decirlo de esta manera. Sino que el mes del luz no existe nada más por eso. Existe para qué? Para que podamos tener este poder o porque el poder de la purificación en este mes es inherente, es más propicio para nosotros y es una oportunidad única y poderosa que se nos otorga. Así que estos son los días de deseo, ¿entiendes? Esos son los días donde coincide que el prepulso del corazón, como lo habla Deuteronomio 10, sea circuncidado, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el año el corazón tiene una cubierta, ¿verdad? Para evitar que podamos sentir realmente el dolor hacia los demás. Pero en el mes de luz no tenemos esa cubierta, sino que tenemos una apertura y apoyo divino. Es un apoyo divino, yo diría una gracia, para ayudarnos a quitar esas barreras, ¿entiendes? Pero solo si nos preparamos para quitarla. Entonces tenemos que esta oportunidad en este mes de luz, ¿para qué? Para quitar esa barrera. Recordemos que después del incidente del becerro de oro, el creador le dijo a Moisés que el verdadero error de este incidente fue que el pueblo era testarudo. O sea, que en esta parte de testarudo que fue lo que no lo llevó a crear el becerro de oro en sí. No era nada más como la creación del becerro, ¿entiendes? Así que eran testarudos, pero no era en la creación del becerro, sino que en sí ellos eran testarudos. Entonces, el verdadero error se encuentra en la incapacidad de la persona para cambiar su esencia personal, para quitar el prepulso del corazón. Cuando nosotros decidimos o queremos cambiar, tenemos este rol. ¿Por qué? Porque este rol está ahí muy latente, que es lo que nos hace impotente, incapaz de cambiar nuestra esencia, ¿entiendes? De cambiar su esencia personal. Vamos a hablar a nivel literal, para quitar eso. ¿Por qué? Para que pueda florecer la verdadera esencia del creador. Es quitar una esencia que nosotros hemos puesto para dejar plasmar la esencia del creador. Entonces, lo que se viene a corregir es esto durante este mes de Elul.
¿entiendes? Durante estos días que se nos da la oportunidad única en el año para quitar la cubierta que está sobre nuestro corazón y así eliminar esa terquedad que tenemos. Muchas personas creen que cambiar su forma de ser lleva años de trabajo arduo, ¿entiendes? Sin que, sin rendirse y se rinden muchas veces antes de comenzar. Pero con el poder de este mes, todo lo que nosotros necesitamos es prepararnos para aprovechar esa energía que está disponible y ponernos en acción, ponernos en la marcha. Así que tenemos que tener conciencia, conciencia de todo lo que va a trascender. Por ejemplo, hablar del poder de la conciencia, tendríamos que hablar cuando la paracha donde se menciona a Pesalé, que no tenía muchos años de edad, ni muchos años para construir el templo, no necesitó tener muchos años, ni requerir de muchos años para la construcción del tabernáculo con sus manos, sino que todo se hizo a través del poder del pensamiento y de la conciencia. ¿Qué te vengo a decir? Que tus pensamientos y tus conciencias te van a dar, junto con el amor, que es una onda rápida, ese poder para que tú puedas cambiar, para que tú puedas quitar esa terquedad, ¿entiendes? Esa parte testaruda de ti que no te permite florecer como tú verdaderamente tal vez los deseas. Así que con el nombre de 42 letras, que es el Anabecoa, le permitió a Besalé tomar el oro en sus manos, ¿entiendes? Y ese oro se convirtió en una menorá por sí solo. La menorá no fue que vino alguien, un herrero y la hizo, no, ella se hizo por sí sola. Así que el oro también se moldea en muros, en puertas, en mesones, ¿entiendes? Incluso se convirtió en el arca. Besalé no tuvo que hacer todo el trabajo por cuenta propia. ¿Entiendes? Hubo una ayuda y esta ayuda está con el nombre de Dios de 42 letras que nosotros conocemos como el Anabecoa. Así que nosotros tenemos que hacer todo, ¿entiendes? No tenemos que hacer todo por nuestra propia cuenta, sino que tenemos que disfrutar y aprovechar esta energía de temer. Así que tenemos que prepararnos espiritualmente, aprovechar las ventanas, los portales proféticos, los rojos chodé, los shabbat, los días indicados y los días señalados del año. Sin preparación y sin despertar nuestra conciencia, según la energía que florece cada mes y en cada momento que esté disponible, no vamos a poder pensar que vamos a recibir la luz. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo construyes, Él vendrá, pero si no lo construyes, no vendrá. Así que necesitamos el estado de conciencia y la preparación, como la tuvo Besale, que le garantizó que todo se hiciera en el nombre de Él. Y esta es una elección para nosotros. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Él, no en nuestro nombre. Así que para este tiempo podemos deshacernos del odio que reside dentro de nosotros. Y podemos hablar, en este caso, ese odio fue lo que llevó a la destrucción del templo, ese odio gratuito que existió y que todavía existe. Así que cada generación que pasamos, vamos a ir viendo cómo el templo fue destruido y hasta que este odio gratuito no se vaya, no va a ser edificado nuevamente, hablando de ese templo literal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos odio, simple y llanamente nos estamos destruyendo y estamos destruyendo nuestro propio templo, ¿entiendes? Así que debemos de sacar todo eso de nosotros. Tenemos un nuevo comienzo y durante este mes de luz podemos eliminar todas las raíces de odio que están creciendo dentro de nosotros. Por lo usualmente, este
esta paracha, ¿verdad? O este primer capítulo de esta porción es lo que leemos en el mes de Elul, un periodo en el que nosotros hacemos un trabajo de introspección retrospectivamente el año que ya está a punto de pasar. Observamos las cosas que hemos hecho, lo que tenemos que cambiar, que nos salió mal durante todo el año, sin importar qué grande o pequeño sea, y hacemos nuestro trabajo en este mes de luz y hacemos nuestro proceso de techubá o de regresar al pasado para hacer las correcciones necesarias y así reprogramar el futuro de manera correcta. ¿Entiendes? Así que esta es una porción que tiene mucho que decir acerca de estos portales. ¿Entiendes? Por ejemplo, también podemos ver en el jardín de Edén contiene dos niveles. Uno corresponde a la sabiduría superior y uno a la inferior. Es imposible merecer esta percepción divina, es decir, esa sabiduría sin pasar por estos portales. Los portales del jardín del Edén están hundidos en la tierra y como está escrito, sus portales se han sumido en la tierra. Así lo habla el libro de Lamentaciones. Y solo aquel que puede controlar la tierra podrá extraer y establecer esos portales. Por eso le hablábamos de la conciencia. Así que está escrito sobre una persona que mediante el juicio el rey establece la tierra. Proverbio 29 lo dice. Así que todas estas leyes y estos decretos son los que van a permitir que la persona se transforme en un gobernante o en una autoridad, pero en una autoridad de sí mismo que pueda controlar y ser su propio juez de estos portales, de estas puertas. ¿Entiendes? Estos portales también lo podemos ver como lo mismo. Representan los mismos, los portales a través de los cuales uno puede percibir la divinidad. Entonces, los jueces y los magistrados nos hacen referencia a los hombres que eran conocedores de las leyes y daban definiciones y hacían cumplir esta ley a los demás. Así que de esta manera ellos podían elevar los portales y el conocimiento de la misma en la tribu para todo el pueblo. Así que los portales se han sumido en la tierra. Cuando no hay juicio abajo, no hay juicio arriba. Pero si ignoramos nuestras obligaciones de establecer un sistema de justicia en la tierra, entonces Dios utiliza su propio sistema de justicia. Todas las cosas se vuelven sus mensajeros para ejecutar sus juicios, instalando un claro y puro temor en nosotros. Pero cuando establecemos un sistema de justicia y no juzgamos nosotros mismos, ¿entiendes? Obviamos la necesidad del cielo de inspirar temor en nosotros y consecuentemente no tenemos más que a Dios. Así que en un nivel individual, cada persona puede elevar constantemente su temor al cielo practicando Ivo de Du a través de las tefiló y las oraciones y teniendo esas conversaciones privadas a diarias con Dios. Uno debe juzgarse y evaluar cada una de sus acciones pasadas y presentes para así poder determinar si fueron llevadas a cabo de manera apropiada. También se deben de evaluar las intenciones futuras para ver si las intenciones que tenemos son propias o son apropiadas. Las personas que se juzgan a sí mismas no necesitan temer nada, ni a la autoridad, ni a los ladrones, ni a ninguna otra cosa que pueda producirle temor, sino solo al Dios mismo. Así que estos jueces y magistrados pondrá para ti en tu ciudad. Cuando hay una justicia apropiada en la tierra, el temor de Dios se establece y se eleva al nivel apropiado.
Así que la gente que teme a Dios porque reconoce que Él es grande eh, y no porque le teme al castigo. ¿Entiendes? Le tememos porque reconocemos sus grandezas, no por el castigo. Entonces es algo que también nos habla más adelante del soborno a ciega. Soborno ciega los ojos de el soborno ciega los ojos de los sabios. Aquí nos habla que la nube que cubre los ojos de las personas, oscureciendo espiritualmente su visión. Esto no hace una correspondencia a las que lipó, ¿entiende? A esa cáscara que impiden que las plegarias asciendan hacia el cielo. El juicio está en los ojos, es decir, las personas juzgan de acuerdo a cómo ve el asunto. Cuando el juicio se corrompe, cuando los ojos están nublados, también se daña la visión que uno tiene de la divinidad y la persona se ve sujeta a los pensamientos perturbadores y a esos pensamientos externos durante las plegarias. Esos pensamientos que no nos permiten concentrarnos para tener una verdadera plegaria y poder acercarnos y hacernos uno con el Creador. Al dar caridad, especialmente antes de orar, es posible rectificar los juicios de modo que las plegarias puedan fluir sin interrupción. Entonces, la rectitud perseguirá. Esta palabra rectitud que se repite en este versículo 16-20, que dice rectitud, la rectitud perseguirá. Debido a que aquel que actúa con rectitud y caridad no solo tiene o alcanza justicia para sí mismo, sino que también rectifica el mal. Al perseguir la rectitud, la persona que hace atrae vida, porque dice rectitud, la rectitud perseguirá. Así que a partir de este versículo aprendemos que nosotros debemos de ir detrás del sadí recto de la generación. Así que la Torah es eterna, ¿entiende? Así como la Torah es eterna y accesible para todos. Cada una de las generaciones, ¿entiende? La Torah se encuentra en la casa de los estudios de los sadiquín y de sus generaciones. Así que cuando te estuviere oculto algún asunto de juicio, te levantarás y subirás. Aquí no habla que si nosotros llegamos a encontrar ciertas dificultades al tratar de comprender ciertas leyes, debemos de qué? De buscar ayuda para que nos aclaren estas leyes. ¿Entiende? De poderla interpretar, alguien que nos la pueda interpretar esas leyes, esas cosas que se encuentran entre el cielo y la tierra. Así que se debe de tratar de subir o ascender sobre esos pensamientos materiales y esas falsas interpretaciones. ¿Para qué? Para obtener una verdadera comprensión de lo que nosotros estamos estudiando o aprendiendo acerca de una ley. Entonces, debemos de tratar de alcanzar un nivel en el cual nosotros podamos aprender y podamos así rectificar. ¿Entiendes? El 17:11 nos dice, según el tenor de la Torah que ellos te enseñen y según el juicio que te diga, así ha de hacer, no te apartará de la palabra que te declare, ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí hay dos clases de intelecto, el inmanente y el trascendente. El intelecto inmanente es aquel que la persona ha adquirido, que reside en su mente y representa su comprensión. El intelecto trascendente se encuentra por el momento más allá de su capacidad de comprensión. Así que uno debe siempre tratar de atraer un intelecto inmanente. ¿A partir de dónde? Del intelecto trascendente. ¿Entiende? Que esto corresponde a la comprensión de la persona. Las plegarias representan el nivel más elevado, más oculto y las aspiraciones de las personas. Así que si uno se siente frustrado debido a que no puede alcanzar
un intelecto superior ni comprensión en lo que está estudiando, debe entonces de ascender al monte, es decir, ir a la casa de la plegaria, como lo habla Isaías 56. ¿Desde dónde podrá traer? Y desde ahí podrá traer ese intelecto trascendente, ¿entiende? Que lo va a llevar o lo va a ayudar a entender. Todo esto lo que hace una simbología de ir hacia los líderes, que son los capaces de revelar lo desconocido, de abrir la mente de la persona y que le va a permitir y le permitirá alcanzar ese intelecto trascendental. Entonces, no habla, no te apartará de la palabra que te declare ni a la derecha ni a la izquierda. Esto es la importancia de tener fe en lo justo, en los sabios que declaran la palabra, aunque nos parezcan que están equivocados, debemos de seguir su directiva. En la medida que la persona se aleje de su fe en los sadiquín, encontrará difícil curar sus aflicciones. ¿Por qué? Porque así como las medicinas son un compuesto de hierba, así la escritura están compuestas por letras y palabras. Cada palabra crea un ángel que va a recibir vitalidad de esta palabra y la va a transmitir a las hierbas bajo su control. De modo que las hierbas curan a través del poder de las escrituras, a través del poder de la Torá, de las Biblias. ¿Entiendes? Entonces, los sabios son los encargados que conocen cómo unir y componer las enseñanzas de las escrituras de manera correcta. ¿Para qué? Para que éstas produzcan curación en nosotros. Así que si esto está dañado, entonces se disminuye la capacidad de curar. Así que necesitamos tener fe para atraer un juicio benévolo por parte del cielo. ¿Por qué? Los juicios benévolos, según nos explica el Zohar, corresponden a la sefirá de Tífere, que es la columna central. Y la columna central unifica a Yese, que es bondad, y a Gureba, que es fuerza, rigor. Así que cada uno tiene fe en los sadí, no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, sino que camina por el sendero intermedio de Tífere, lo cual le va a permitir alcanzar un juicio claro. Desviarse a la derecha o a la izquierda va a ser o hace referencia a los extremos de la persona. Pueden adoptar en sus devociones espirituales. Esos extremos, ellos lo pueden adoptar en esto. Así que por eso nos dice no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. No debemos de ser demasiado estrictos en irnos a uno de los extremos, ni demasiado permisivo tampoco. Estricto para irnos mucho a la izquierda, ni permisivo para irnos mucho a la derecha. Debemos de tener un pensamiento crítico y mantenerlo en el centro. Bien. Así que no apartes de su palabra ni te alejes de su lugar. El lugar que trasciende el espacio y el que está más cerca de Dios. Así que cuando Moisés recibe la Torá, la recibió en el monte de Sinaí y era muy vasta y estaba más allá de su comprensión. ¿Entiendes? De la comprensión de la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque solo los justos o los sabios pueden aprender la Torah con plenitud y transmitírnosla a nosotros. Así que necesitamos escudriñar las escrituras y buscar a alguien que nos guíe en este camino. ¿Entiendes? Para que podamos multiplicarnos. Así que es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender y mantenerlo en esa búsqueda de conocimiento de Dios a través de nuestra fe. Pero si uno deja que se presenten demasiadas ilusiones materiales, nuestra fe se puede ver dañada. Así que tanto el rey y la fe tienen prohibido tener, en este versículo no los dice, demasiado caballos, como no habla 17, 16, pero no ha de multiplicar para ti demasiado caballos. Entonces,
tenemos que buscar el mejor consejo. ¿Para qué? Para cómo, ese consejo, cómo superar nuestros deseos materiales para ganarnos la vida en el mundo que viene. Cada persona debe de tener a la mano el consejo, ¿entiendes? Y poder así hacer lo que se necesite, por decirlo de esta manera. Así que se necesitan muchos buenos consejos para fortalecer una autoridad. ¿Por qué? Porque aquel que peca daña el consejo de la Torá. Permitir que el reino del mal lo venza. ¿Entiendes? Así que es mucho cuidado al momento de nosotros dar un consejo. ¿Por qué? Porque esto tiene una repercusión también en nosotros. Así que necesitamos recordar todo lo que las escrituras nos dicen, aprender a tener temor de Dios. ¿Entiendes? Así que en esta 17:19 dice, la cual permanecerá con él para que la lea en todos los días de su vida, al fin de que aprenda a temer a Dios, su Señor, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlo por obra. Así que el poder entierra a aquel que lo posee, nos dice el rabí Yohanan. Pues no encontrará ningún profeta que no haya vivido menos que el reinado de varios reyes. Así que para alargar su reinado, el rey debe darle vida. ¿Entiendes? ¿Y cómo se le da vida? La Torá es vida, como lo está escrito. Es tu vida y el largo de tus días, lo se expresa en Deuteronomio 31. ¿Entiendes? Uno llama a otra persona por su nombre de la misma manera. Cuando uno quiere llamar a la vida, le da vida. Debe llamarlo a él por su nombre. ¿Entiendes? Así que llamamos a la vida y a la largura de días provenientes de Dios. Así que las escrituras de referencia al estudio, ¿entiendes? Que nos va a permitir tener vida y largura de día. No es posible recibir la fuerza de la vida una sola vez. Esta debe de estar medida, restringida. ¿Para qué? Para que no abrume a la persona. ¿Entiendes? Así que por eso es que las porciones están divididas semanalmente en varios libros, en varios capítulos. ¿Para qué? Para que se puedan ir leyendo, porque ellas nos dan vida a nosotros y nos dan esa largura. Así que cuando uno llena sus días con la divinidad en el estudio, entra en la vida del reinado, para que esto pueda perdurar por mucho tiempo. ¿Entiendes? Por mucho tiempo, para traer vida de la misma manera, nosotros debemos clamar nuestra declaración de fe, que es el Shema. ¿Para qué? Para atraer el intelecto de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros recitamos el Shema, estamos trayendo y estamos cumpliendo una mitzvah, el intelecto de Dios a nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces, esta fuente de vida que viene, ¿verdad? A Dios para traer de él vida y largura de día en nuestras vidas. Así que es muy necesario. Y en el siguiente capítulo se nos habla, se dará al Cohen la espaldilla y las dos quijadas y el cuajar. Aquí no habla cuando Sirimí pecó con la mujer medianita, que Pinja lo mató. Como recompensa, Pinja recibió las paletas correspondiente a la lanza con la cual estaba armado, la quijada correspondiente a la plegaria que ofreció y el cuajar correspondiente al lugar en el cual clavó su lanza. ¿Por qué? Porque Sirín, recuerden que dañó el pacto, mientras que Pinja era un sadí que celosamente cuidaba el pacto. Cuando el pecado de Sirín puso en peligro a la nación, Pinja salió para proteger al pueblo. Y es por lo cual que Pinja recibió la recompensa del sacerdocio. El sacerdocio, que representa un pacto cuidado, pues se le ordena a los Coanim tener grado más grande de pureza en el matrimonio, por lo cual los esfuerzos de Pinja establecieron la recompensa para todos los Coanim. ¿Entiendes?
todos los Coaní y lo pudieron hacer. Así que las plegarias de Pinham eran un tipo especial, eran una plegaria de demanda que implicaban que implicaba que el suplicante merece lo que está pidiendo. ¿Entiendes? Era un pedido de ayuda o de salvación. Solo una plegaria de demanda puede rectificar un acto inmoral. ¿Entiendes? Y la plegaria de Pinham representa el acto de sacrificar el animal, de subyugar ese comportamiento. Y las plegarias de demanda representan la lanza, como si el suplicante tuviese un alma en sus manos demandando una respuesta. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? Que cuando el otro lado hace que la persona cometa acciones inmorales, traga las chispas de santidad de la persona. Entonces, el acto de Pinham de lanzar la cerilla a la mujer madianita bajo el vientre, matándolo, representa el retiro de las chispas que fueron tragadas y su retorno al ámbito de la santidad. Pinham recibe entonces el sacerdocio, pues el Cohen representa la bondad. Él puede extraer y restaurar la chispa que se traga el otro lado. ¿Entiendes? Así que el Cohen representa esta parte. Las primicias del esquileo de sus ovejas. Las ovejas representan a la Torá. Y así como la gente esquila las ovejas por su lana, la gente esquila la Torá para derivar sus leyes. Aquí no está hablando, de Aarón, que es considerado el primer discípulo de Moisés. Y Moisés le enseñó primero las leyes a Aarón y solo después los demás pudieron extraer. Así que una transmisión de la Torá de maestro a discípulo. La primera esquila es dada al Cohen porque las leyes de la Torá son transmitidas a los discípulos y debe de tener un lazo muy fuerte con su raíz. Es lo que se habla de una enseñanza de maestro-alumno, maestro-discípulo. Así que esto no lo explica en esta porción de esta parashá, que es algo muy especial. ¿Por qué? Porque hay buenas acciones que la persona acumulan durante su vida y con esas buenas acciones, incluso una que parece tan poco importante como lo que es un pelo, por decirlo de esta manera, es posible que nos ayude a acercarnos a Dios y acercarlo a Él, a nosotros. Así que esta ofrenda que se le daba al Cohen, que representa a Yesel, la bondad, ¿entiende? El Cohen es alguien que saca la luz, el bien que hay dentro de las personas e ilumina la vida de los demás, haciéndole conocer sus buenas obras, sus buenas acciones. Y por eso se dice, cuando entre en la tierra que Dios tu Señor te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás a hacer, pero podrás aprender para comprender y emitir decretos. ¿Entiendes? Esto es un principio. La persona que no es apta para orar con las meditaciones tal vez cabalísticas no debe de hacerlo, pero puede estudiar y aprender cómo hacer estas meditaciones. Y solo para, si aprende estas meditaciones solo para comprenderla, puede hacerlo. O sea, muchas personas la van a entender, la van a hacer, la van a practicar, pero hay otros que nada más la comprenden, pero tal vez no la practiquen, pero no están exentos de que lo puedan hacer. Bien. Y es un tiempo muy propicio para comenzar. Es una buena oportunidad, como dijimos al principio, porque estamos en el mes de Elul. Entonces, aquí vamos a hacer esa rectificación si hemos dañado el pacto, si hemos roto nuestra conexión con el Creador, ¿entiendes? Si hemos dejado de incumplir cualquier mitzvot o mandamiento, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque se nos brinda esta oportunidad en este
¿Para qué? Para que podamos hacer ese trabajo y retomar nuestra fe. La persona puede cultivar una fe pura, perfeccionar la fe. Esto no revela esa liberación del control de la idolatría. Así que necesitamos que aumentar nuestra fe y adquirir esos consejos buenos que no son engañosos ni erróneos, ¿entiendes? Porque estamos recibiendo muchas veces consejos engañosos, erróneos, que lo que están conectados con este mundo. Y este mundo es pasajero, ¿entiendes? Así que debemos de elevarnos a niveles superiores, ¿entiendes? Uno debe de ser sincero, completo y perfecto con Dios. ¿Para qué? Para poder adquirir una verdadera fe, ¿entiendes? Entonces debemos de encaminarnos. Así que cuando la persona perfecciona su camino, puede recibir aquello que necesita. La perfección solo puede alcanzarse mediante las cosas simples que nosotros son simples, pero a veces nos complicamos nosotros mismos. Así que todas las almas tienen algo de santidad, tienen una raíz de santidad, ¿entiendes? Dentro de ello. Así que esa semilla que está plantada en nosotros, ¿entiendes? Es el acto que nosotros tenemos que hacer para que esto fructifique, para que esto se multiplique. Y cuando nos habla de los dos testigos, van a simbolizar la verdad y la fe. Alternativamente corresponden a los tefilín y a la circuncisión o shabbat y la circuncisión. Entonces, estos son los dos testigos. Así que la verdad es solo verdad cuando es consistente desde el comienzo hasta el final. La palabra edmet, que alude a verdad, es el concepto que contiene la primera letra del alfabeto hebreo, la letra del medio y la última, alementa. Así que la ale, que significa todo lo que se desarrolla de acuerdo a la orden normal. La ta, que la última letra del alefato, que representa las cosas que van en contra de la orden normal, como si uno comenzase con la ta y fuese hacia la ale. Y la men, que es la letra del medio, que tiene un valor numérico de 40, que representa la Torá, que fue dada 40 días. Así que todo está en la Torá, todos los comienzos y eventos que preceden de una misma ordenada. Así que la persona necesita hacer lo que sea para no salirse del camino, ¿entiendes? Sea lo que fuera que suceda, debemos de seguir en el camino, de modo que pase lo que pase, de manera ordenada o no, todo se unirá en la mitad y revelará todo la verdad, que todo es verdad. Entonces, los testimonios de los dos testigos, que hacen referencia a lo que acabamos de mencionar, también hace referencia a cuando el pueblo dijo haremos y oiremos, dos palabras que utilizó el pueblo para aceptar la Torá. Se encuentran en cada nivel de la existencia y es donde la persona tiene la obligación de llevar a cabo lo mismo que está realizando en este momento y lo mejor que lo pueda hacer en el nivel que se encuentre, porque siempre habrá un nivel superior al cual nosotros tenemos y debemos y deseamos aspirar. Es normal que queramos aspirar a ese nivel superior. Así que haremos y después entenderemos respectivamente los niveles de la Torah y de la plegaria que existen en cada nivel. ¿Entiendes? Así que hay dos testigos que no lo hablan. Entonces, debemos de mirar todas estas cosas que nos están llamando la atención y las personas debemos de cuidarnos de no vernos arrastrada por el deseo que lleguemos a ignorar lo que dicen las escrituras o lo que el Creador no ha dicho. ¿Entiendes? Así que no debemos de hacernos
es de hacernos tontos y olvidar, sino que tenemos que arrepentirnos y volver al camino. Tenemos el mérito, ¿entiendes? De nosotros poder en este tiempo, con esta energía, poder hacer ese retorno a la hey. Todas las batallas reflejan una lucha entre el bien y el mal, entre la inclinación del bien y la inclinación del mal. El Shema es una de nuestras almas de fe principal con la cual podemos luchar y ganar esta guerra. Aquel que tiene fe no le teme a sus enemigos. ¿Por qué? Porque está unido con Dios, como lo expresamos cuando hacemos el Shema, quien trasciende todo. ¿Para qué? Para alcanzar lo que necesitamos. También esta porción nos dice, no destruya sus árboles. Está prohibido cortar los árboles antes de su tiempo. Está prohibido sacar fruta y comerla antes de que estén totalmente maduras. ¿Por qué? Porque esto daña el alma del árbol. Mientras que las frutas se encuentran en el árbol, se nutren y reciben su vitalidad del árbol. Si se toman prematuramente y la comemos antes de que haya llegado a su madurez, la fruta va a tomar su vitalidad de las propias fuerzas de la vida de la persona, quien puede llegar incluso a perderla. ¿Por qué? Porque no está elevando el alimento y su alma no lo está recibiendo igual. Así que la persona que recita con concentración y temor las bendiciones al momento de comer sobre los alimentos que va a comer, puede salvarse de este tipo de destino, ¿entiendes? Así que es una vitalidad que Dios nos da a través de la comida para este tiempo. Así es cuando muchas personas recitan la bendición del agua y todas esas cosas. Recordemos que hay 4 niveles de creación. Una que es mineral, vegetal, animal y humano. El nivel de la vegetación une a toda la creación en sí, pues toma los sustentos de la tierra, que es mineral, mantiene a los niveles superiores del animal y del hombre, y la vegetación que contiene muchas almas reencarnadas que esperan su rectificación. Ese es otro tema que es un poquito complicado y difícil. Así que el árbol del conocimiento que se encuentra en el nivel de la vegetación, en la cual pueden llevarse a cabo las rectificaciones, el hombre es el árbol del campo, elevado y rectificado. Esas almas, al llevar a cabo la misma, subyugan su voluntad ante Dios. Así que los árboles tienen muchas chispas de santidad que cayeron como resultado del pecado de Adán y de los pecados de las siguientes generaciones. Así que debemos de cuidar a los árboles y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque en ellos hay chispas sagradas esperando ser rectificadas. También nos hablan de los cadáveres y aquí nos hablan de la función de un cadáver que representa la muerte, que es lo opuesto del Shabbat. ¿Entiendes? Aquellos de ella merecen la vida. De aquí aprendemos que hay que santificar el Shabbat, porque este nos da vida, nos da esa vida que tanto nosotros necesitamos. Así que en todo este paseo por esta porción semanal que nos habla esta Parashat Shotim, nos viene a traer y nos mezcla un poco lo que son las puertas de la reencarnación cuando hablamos de los niveles de animal, mineral y vegetal y el humano. Nos habla de guardar el Shabbat, nos habla del Sadí, ¿entiendes? Nos habla de esa ley que tenemos, de esos guardianes y de esos 2 testigos, ¿entiendes? Que nosotros tenemos. Y nos habla acerca de nuestra capacidad de eliminar el caos de nosotros. Una vez nosotros podamos elevar y entender, vamos a poder eliminar el caos. Nos hablan de las ofrendas que recibe el Cohen. Nos habla del Shema, que nos lleva a esa unicidad con el Creador,
de esas plegarias que son tan importantes para nosotros alcanzar unos niveles mucho más elevados en nuestros días. Así que esto ha sido un resumen acerca de lo que es la porción Chotín Jueces, haciéndole mucho énfasis en poner guardianes en nuestras ciudades, poner guardianes en nuestra boca, nuestros ojos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque uno de los mayores trucos del Satán es hacernos creer que los sucesos ocurren por accidente. Y no, cuando los sucesos ocurren ya nosotros hemos sido advertidos, ¿entiendes? Y no habla de esa muerte cuando no guardamos Shabbat. Cuando no guardamos Shabbat, todo lo que nos puede estar presentando. Y no habla de cuando alguien da falso testimonio contra otra persona. El castigo que esta persona le desea al inocente, le rebota hacia él mismo. Así que nuestras acciones y cualquier cosa que nosotros intentemos hacerle a los demás van a regresar a nosotros. Por eso decíamos que como es abajo, es arriba. ¿Entiendes? Así que es muy importante tener esta parte y todo lo que nos está hablando para que podamos tener esos guardianes en nosotros. Así que cuando la Biblia nos dice que no solo somos responsables por nuestras acciones individuales, sino que también somos responsables de las acciones por el colectivo. Así que damos gracias al Creador, esperando que esta porción de Jueces lo lleve a hacer un trabajo de rectificación aún mucho más para todo lo que se está haciendo en este mes de luz. Guardianes en nosotros, guardianes en nuestra ciudad y testigo tenemos para hacerlo. Shalom, bendiciones.